a su hogar. Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray for those who govern. Hoy oramos por quienes nos gobiernan. Lord Jesus Christ, we Señor Jesucristo, te alabamos, tú que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, for your reign will pues tu never reino end. no tiene We fin. pray for all of Oramos our por brothers todos and nuestros líderes del gobierno. sisters. Lord, men and Danos, women, Señor, hombres y mujeres fieles a tu espíritu. reverse the tide of Invierte la marea de inmoralidad en nuestra tierra y llama a hombres y mujeres santos para gobernarnos. our leaders, protect Por medio de nuestros líderes, protege la vida desde su concepción, protege el matrimonio y la vida familiar y concédenos libertad de conciencia. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Let peace today with joy was bright. The sun shone out with herald light. When to their longing eyes restored, the apostles saw their risen Lord. His risen flesh with radiant coat, His wounded hands and feet He showed. To stars their solemn witness gave that Christ was risen from the grave. O Lord of all, with us abide. It is our joyful Easter tide. From every bed death can wield, your own redeemed forever shield. All praise to you, O risen Lord, now both by heaven and earth adored. To God the Father be all praise, and Spirit blessed our souls we raise. In the name of the Father, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. the grace of our Lord Jesus La Christ, gracia de the nuestro love of Señor God, Jesucristo, el and the amor del communion Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Brothers and sisters, Hermanos, acknowledge reconozcamos nuestros pecados y por lo tanto preparémonos para celebrar los sagrados misterios.
I confess Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Be present to your family, Ven, Señor, en ayuda de tu familia and graciously y a assure cuantos those hemos recibido el don de la fe, concédenos tener parte en la herencia eterna de tu Hijo resucitado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. There broke out a severe Aquel día persecution se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saul, meanwhile, Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, went about preaching los the word. prófugos iban difundiendo la buena noticia. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. One accord El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, by Philip. porque habían oído hablar de los signos que hacía For unclean spirits y los were estaban crying out viendo. with a loud voice. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Verbum Domini. Let all the earth cry out. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Shout joyfully. Aclamen al Señor, tierra entera. Sing praise. Toquen en honor de su nombre. Proclaim Canten his glorious himnos praise. a su gloria. Say to God, Digan a Dios que temibles son tus obras. Aclamen al Señor, tierra entera. let all the earth Que se worship, postre sing ante ti la praise, tierra entera. sing praise Que to toquen you. en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor, tierra entera. He has changed the sea Transformó to dry el land. mar en tierra The river firme. they passed A pie atravesaron el río. Let us Alegrémonos con Dios, He rules by que his con might su forever. poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor, tierra entera. Alleluia.
This is the will of my Father, says the Lord. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te, Domine. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo dijo Jesús a la I am the gente, bread of life. yo soy el pan de vida. Whoever comes to me El que will viene never a mí hunger. no pasará hambre, Whoever believes y el in que me cree will never en mí thirst. no pasará nunca sed. But I told you that Pero although como you se lo he have seen dicho, me, han visto you do not believe. y no creen. Everything that the Father Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, and I will not y el reject que venga a anyone mí who comes no to me. lo echaré fuera, Because I came down porque from he heaven, bajado del cielo, not to do my no own para will, hacer mi but the voluntad, will of the one sino who la sent me. voluntad del que me ha enviado. And this is the will of Esta the es one la who sent me, voluntad del que me ha enviado, that I should not que no believe pierda in nada what he de lo gave que me, me dio, but that I should raise sino him que on the lo last day. resucite en el último día. For this is the will Esta of es la my voluntad Father, de mi Padre, that everyone who que todo sees el the que Son ve al and Hijo believes in y him cree en Él may have eternal life, tenga vida eterna, and I shall raise y him yo on the lo last day. resucitaré en el último día. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Everyone who believes in the Todos los Son que crean en el has Hijo eternal life. tienen vida eterna. Saint Stephen San Esteban in the Son creyó en el has Hijo eternal y life. entonces él tiene vida eterna. For the past few days, Por los últimos días we've been hearing the account hemos of estado Saint escuchando el Stephen's relato last days on earth. de los últimos días en la tierra de San Yesterday's Esteban. reading, we were told Ayer en la about his lectura martyrdom, se nos habló de su martirio and immediately before e inmediatamente he gave his antes breath, de respirar su God in último his hálito, mercy Dios en su misericordia granted him this le concedió grace, a él esta gracia o oportunidad para what ver he's been believing lo que all this time. estaba creyendo en todo Been momento. firm and Es decir, que había sido steady in his firme faith during his y se había persecution, quedado en su fe durante eventually led su him persecución, to death. que le condujo a la muerte a la larga, y justo antes de eso Dios en su misericordia le concedió ver al Hijo de Dios estar a la derecha de Dios. What has been believing Lo que ha estado creyendo firmemente hasta el punto de la muerte, por último, se vuelve verdad y es asegurado, y no tiene ya que creer más, because to have porque el tener fe the assurance of, es la seguridad de lo of things not seen. relativo con la esperanza de lo no visto. Ahora está visto que ha visto al Hijo y que no tiene que creer más porque le ha visto él mismo Eternal life. y tiene la vida eterna. After Stephen's martyrdom, Después del martirio de San Esteban of the church y de la actually persecución de got la worse. iglesia, empeoró. As we're told, Como there se nos broke dice, out a severe persecution empezó of the una church in Jerusalem, persecución severa en Jerusalén de and all were scattered de los throughout the cristianos, countryside of Judea and Samaria. todos por todas partes de Samaria y When I Judea. was preparing this Cuando yo homily, estaba preparando esta homilía no podía evitar all my recordar saints' life, mis- Blessed Miguel Agustin Pro, San Miguel Agustín Pro, mi patrón. El gobierno mexicano le mató, lo hizo matar. and Y before that, antes de eso, purposely a all the journalists, Drede the media people, pidieron a todos los periodistas que vinieran y tomaran retratos de lo que íbamos a hacer. and after they put him to death, Después de haberle matado, pictures were muchos taken retratos fueron of tomados the death of Padre de la muerte del Padre Pro. And their purpose was to Su scare propósito era
ahuyentar a los creyentes. Su propósito era intimidar a los creyentes y estaban esperando que los creyentes se convertirían no para la práctica de su fe. Sin embargo, lo que sí entendían era algo que no consiguieron. De hecho, obtuvieron el efecto opuesto, en que los creyentes están más firmes en vivir su fe en Jesucristo, con la resurrección y la vida. La persecución empuja a los cristianos fuera de Jerusalén, y la persecución empujó a los cristianos a territorios desconocidos, incluso el mal en territorios malvados, mucho más allá de guiar a los cristianos a diseminar a los creyentes en otras actividades, en actividades de creencia, como escuchamos anteriormente, su famosa frase, famosa frase de la sangre de los mártires, es la simiente de los cristianos. Mientras más persecución que experimenta la iglesia, más fuerte será para el futuro y su vida. San León Magno dijo que la religión fundada por el misterio de la cruz de Cristo no puede ser destruida por ninguna forma de crueldad. La iglesia no ha disminuido por persecuciones, al contrario, han hecho que incremente. El campo del Señor está lleno de una rica cosecha. Cuando el grano que cae muere y es renacido y multiplicado. Los perseguidores asesinaron a 10 cristianos, eventualmente entonces conseguimos 20 más. 50 cristianos son asesinados y surgen 100. Y esto es lo que hace. Lo que la persecución hace, que se multiplique en lugar que se disminuya. Nuestros perseguidores puedan intimidarnos de vivir nuestra fe. Quizás se nos pedía que miráramos a su conversión para convertirnos en su forma de vida, que en realidad es una proporción de los asesinatos. Quizás seamos severamente amenazados de no creer en Jesucristo, que nuestros hijos se nos quiten y harán todo lo posible de hechos malvados que se les ocurriría. Sin embargo, no tienen poder. No tienen poder en absoluto como el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí tiene para hacer y aumentar a los seguidores de entre los muertos. No tienen eso. Quizás tengan armas y todo tipo de formas de destrucción, pero no tienen el poder de hacer levantar a los muertos y vivir eternamente. Los que crean en el Hijo tienen vida, y yo le alzaré en el último día, dice el Señor. Es interesante notar en los Actos de los Apóstoles de hoy, que miremos esta parte de nuevo y meditemos sobre ella privada y personalmente. La primera parte tiene que ver con la persecución. Sin embargo, la segunda parte tiene que ver con el júbilo, con el éxito, con mayor fruto. Se nos dice que al final del pasaje del día de hoy, que hubo un gran júbilo en esa ciudad. Hubo gran júbilo en esa ciudad cuando Jesucristo fue proclamado. Así que, ¿cuál es la solución a la persecución de la iglesia? No predicar a Cristo, que podamos vivir en paz, no vivir nuestra fe, que vivamos quizás más en la tierra, incluso quizás un poquito más. Pero ¿qué es eso comparado con la vida eterna en cuanto a plenitud y júbilo eterno que se experimentarán? Lo opuesto es la solución. Predicar y proclamar a Jesucristo, la palabra eterna hecha carne, incluso más poderosamente, es la solución.
vivir our faith more boldly, nuestra more fe más genuinely. osadamente, más genuinamente, es la solución. You know, we can't be living No podemos wishy-washy vivir on our faith, a medias our en nuestra fe, en nuestra We can't be vocación. looking like No one way podemos and estar mirando por un lado, pero por otro lado privately. estamos haciendo algo privado. No, no funciona así. Has no solid base. No tiene una base sólida esto en vivir nuestra perseverancia hasta el final. Tenemos que vivir más genuinamente. This is the solution Esta es la solución de cualquier persecución, porque esa fue la solución de los principios de la iglesia, no se escondían, but they spread out. They sino were que se scattered diseminaron, throughout the countryside. When they're se scattered and spread divulgaron por out, todas the Lord partes, used them to plant the y seed el of Señor life in other plantó fields la simiente which needed de la vida en planting otros campos que of the gospel. necesitaban plantación del Evangelio. The, point that Saint Este es un John punto que Chrysostom San said. Juan Crisóstomo menciona él mismo. Observen cómo en el medio de la falta de buena fuerte, los cristianos intensifican su prédica. They did not back down, but they keep it up. No se echaron para atrás, sino al contrario. Far from far from Aparte de disminuir of the disciples, la osadía de los discípulos, la muerte de San Esteban la aumentó. Christians were scattered Los cristianos estaban diseminados precisamente para poder diseminar la palabra más. Again, the solution to persecution La solución a la persecución siempre ha sido el vivir más genuinamente el Evangelio, el proclamar la palabra eterna, hecha carne, más firmemente. There's no other solution No hay otra solución excepto hacer lo que Jesús, el Señor resucitado, hizo. Recently, our Holy Father, Recientemente nuestro Santo Padre, creo que fue el mes pasado, he said this: dijo lo siguiente: when we proclaim the good cuando news, proclamamos las buenas nuevas, we will nosotros inevitablemente encontraremos persecución. not to be surprised about Así que no nos debe sorprender esto. Cuando proclamemos la buena vida, inevitablemente encontraremos persecución, even from within. incluso desde adentro. There are today more martyrs. Hoy día hay más mártires que en los primeros tiempos de la iglesia. The Holy Father, El Santo Padre ha instado a todos sus otros los fieles a no tener miedo, a no tener miedo de mal entender ni a tener miedo a la persecución. Él nos recordó que los profetas todos son malentendidos o perseguidos, fueron empujados hacia un lado, y esta es una situación que no cesa de repetirse después de la muerte y resurrección de Cristo, sino que continúa incluso en la iglesia actual, y lo sabemos. Vemos esto nosotros mismos en las noticias. Now, one thing to note is Queriendo saber que we know that Saul sabemos que Saúl was the one fue aquel que estaba tratando de destruir a la iglesia. What was he doing? ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, se nos dice en los Hechos de los Apóstoles que entraría en una casa tras la otra y sacaría a los hombres y mujeres e incluso a los niños y los arrastraría y los aprisionaría. These sounds like Esto suena como que es algo de perseguidores actuales, terroristas actuales. we know that we Sabemos know that que no hacemos eso, que él tuvo un cambio de su parecer. Saúl and that's because of the experimentó un cambio por el fruto de la oración de San Esteban. So, not Por lo tanto, no tan solo genuinely alzar la cara solution, enérgicamente como parte de la solución, no solamente continuar proclamando a Jesucristo de la palabra eterna hecha carne y su iglesia como parte de la solución, sino también el poner el amor de Jesucristo en nuestro corazón. in our own hearts. We cannot No podemos pay evil with evil, but pagar al mal con el mal, sino al mal con el bien. we can only pray Podemos orar únicamente with love. de acabar That's the only way. con el odio, con el amor. Y esa es la única manera que se convierte la gente. Es la única forma en que estos terroristas o perseguidores de los cristianos se convierten. We pray like Stephen did. Hagamos como hizo San Esteban: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, como dijo él. The hearts
ya que cambiar el corazón de nuestros perseguidores para que ellos conozcan la verdad y la verdad les liberará y que tu iglesia continuará viviendo y viviendo.